Pues a continuación vamos a dar paso a nuestro hermano Marcos Lumbreras. Él se va a presentar y va a leer el texto de Lucas 24, 13 al 35 y va a tener la exposición de la palabra. Muy buenas. Algunos ya me conocéis, pero para los que no, soy Marcos Lumbreras, soy pastor de la Iglesia Evangélica de Granollers, miembros como vosotros de la FIEIDE. Yo estudié Derecho en la Universidad de Las Palmas, así que os conozco bien, aunque yo asistía a la Iglesia Bautista de Las Palmas. Y bueno, después de acabar la carrera, serví como asesor de GBU durante 10 años para después salir a la pastoral, primero en Tarrasa, en una iglesia bautista en Tarrasa, y ahora aquí en Granollers. Estoy casado con Débora y tenemos 2 hijas. Ruth tiene 7 años y Sara tiene 4 años. Bueno, Pepe me ha pedido que comparta con vosotros algunos motivos de oración y también un texto bíblico, así que os dejo primero algunos motivos para orar. En cuanto a la iglesia, estamos en una etapa de crecimiento y de desarrollo y os pido oración quizás por 2 cuestiones. Por un lado, por todo el planteamiento misional que estamos desarrollando y que Dios nos dé sabiduría, capacidad y que nos acompañe en este proceso. Y por otro lado, porque el edificio se nos ha quedado pequeño y estamos en proceso de ampliar y de construir. Creo que aquí os podéis identificar porque estáis en una situación parecida ahí en Las Palmas, así que necesitamos que Dios provea los recursos para poder hacer esto. Y en lo personal, en cuanto a Débora, pues mi mujer está de baja, lleva de baja desde octubre y es una baja de larga duración que ha parado su vida profesional en seco. Así que aquí quizás pedir que Dios acompañe, que Dios restaure y que Dios provea una salida para que pueda recuperar la normalidad. Ruth y Sara aún son pequeñas, pero anhelamos que tengan un encuentro personal con Jesús, como lo hemos tenido nosotros. Así que os pedimos que oréis para que Dios nos dé gracia y nos dé capacidad para acercarles a un Jesús relevante y necesario en sus vidas. Y en cuanto a mí, pues que oréis por mi ministerio pastoral aquí en la iglesia. Que Dios me ayude a crecer en el corazón pastoral que caracteriza al príncipe de los pastores y que también me dé sabiduría y discernimiento para pastorear la iglesia. Si oráis por esto, yo pues os lo agradezco mucho. Y os quiero llevar a un texto en el Evangelio de Lucas. Acabamos de pasar la Semana Santa, días después de la resurrección, y hemos estado recordando algunos textos, ¿no? Así que quiero compartir algo de mis reflexiones sobre un episodio que sigue la resurrección. Estamos en Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 35. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos, pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó: ¿de qué venís discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó: tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, algunas de las mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto a ángeles, quienes les dijeron que Jesús está vivo.
Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les dijo: ¡qué necios son! ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron: quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo, luego lo partió y se los dio. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron, y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían: el Señor ha resucitado de verdad. Se le apareció a Pedro. Luego los 2 de Emaús les contaron cómo Jesús se les había aparecido mientras iban por el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. Podemos encontrarnos con muchas personas a lo largo de un día cotidiano. Nos cruzamos con vecinos en el Mercadona y charlamos de manera superficial sobre cómo estamos. Quedamos con un buen amigo o una buena amiga y compartimos en torno a un café una buena conversación profunda sobre cuestiones quizás de nuestra etapa vital. Nos encontramos con el médico especialista en una visita que tenemos al hospital. Te encuentras con tu jefa, quizás también con el pastor en la semana. Y en esos encuentros puedes recibir un trato diferente. Un trato amable, cercano, pero también quizás, según quién, un trato áspero, duro, dañino, quizás tierno, comprensivo. Además puede ser influenciado de muchas maneras, ¿no? Hay personas que nos hacen pensar, que nos hacen reflexionar, otros nos generan inquietudes, preocupaciones o problemas. Según con quién te encuentres, puedes sentirte acompañado, puedes sentirte quizás rechazado, juzgado, consolado, comprendido. A veces esos encuentros son puntuales y en otros casos esas personas te acompañan en periodos largos de tu vida. Ahora, hay una persona que sale a nuestro encuentro para caminar la vida con nosotros que nunca nos defraudará. Y siempre quiere aportar para ayudarte a crecer, a avanzar, a superar, a resistir, que siempre da la talla en cuanto a lo que necesitas en una relación. Y el relato del Evangelio al que hoy nos acercamos es el relato de Jesús resucitado apareciéndose a 2 discípulos que caminan de Jerusalén a Emaús. Y este pasaje es exclusivo de Lucas, quien con gran delicadeza desarrolla en su línea narrativa un perfil psicológico del momento que están viviendo esos 2 discípulos. Y observamos a través de este encuentro que progresivamente van evolucionando desde el desencanto a una fe entusiasta en Jesús resucitado. Pero también tenemos en este pasaje un camino de vuelta. ¿Cuántas veces no hemos hecho nosotros ese camino? A veces la nostalgia, la desesperanza, el desánimo que están presentes en esta historia también han sido nuestros, o quizás están siendo nuestros hoy. La búsqueda de sentido por aquello que han vivido, en cierta manera es nuestra búsqueda cuando andamos desorientados sin entender. Su desesperanza podría ser la nuestra. Su perplejidad puede ser también la nuestra en muchas ocasiones donde no entendemos qué está pasando. Así que este camino a Emaús nos ofrece las pautas para la recuperación del sentido del ser cristiano en el camino, por medio de la palabra, del pan y de la comunidad de fe. En medio de nuestros itinerarios personales, en medio del camino, estos 2 discípulos tienen una experiencia de reencuentro con Jesús.
Y el relato nos enseña, una de las primeras cosas que nos enseña es cómo se acerca Jesús al fracaso y a la desesperanza. Lo primero que hace es un perfil psicológico de su realidad. El versículo 16 nos dice que estaban faltos de perspectiva. Todas las esperanzas puestas en Jesús se han perdido. No hay nada que esperar, ya no hay nada que hacer. Las personas somos expertas en distanciarnos casi a cada instante. Lo hacemos a través de una mente hiperactiva pero distraída, esa misma que se pierde a menudo en su propio laberinto de preocupaciones, de pensamientos rumiantes, de recuerdos. Este tipo de procesos mentales no nos ayudan y nos sitúan a menudo en estados de gran agotamiento, de ofuscación y de falta de perspectiva. Además de esa falta de perspectiva, nos dice el versículo 21 que había una falta de comprensión importante en estos dos discípulos. Ellos están desconcertados porque este Jesús es un hombre que sufre. Este Jesús es un hombre que busca la gloria por medio de la cruz, y esto desconcierta, es una paradoja. Además, en la tumba de Jesús quedaron enterradas sus esperanzas mesiánicas y de triunfalismo político. Están tan desconcertados que ni las noticias del sepulcro vacío y de la resurrección que han anunciado los ángeles o las mujeres que han estado allí, ni siquiera la verificación posterior de la información por algunos de los discípulos como Pedro, fueron suficientes para hacer brotar de nuevo en ellos la esperanza. Así que hay falta de perspectiva, hay falta de comprensión, pero también les falta fe, nos dice el versículo 25. Y tenían todos los elementos necesarios para creer. Conocían las Escrituras, habían escuchado el mensaje de Jesús, habían visto quién era, cómo actuaba, habían convivido con él 3 años. Han escuchado a las mujeres afirmar que está vivo. Tienen conciencia de que el sepulcro está abierto, que está vacío, pero a pesar de eso, se marchan de Jerusalén. ¿Y quién nos identifica con estos dos en algún momento de la vida? ¿Quién nos dice que no nos identificaremos con estos dos en alguna situación futura? Si no es en este momento, a causa de alguna circunstancia compleja que te está rodeando. Pero la falta de perspectiva, la falta de fe, la falta de comprensión o de un sentimiento concreto que surge en medio de una situación, ninguna de esas cosas nos definen. Ninguna de esas cosas te definen. Jesús entiende eso y no nos da por perdido. Él trabaja con nosotros. Ahora, en los versículos 13 al 17 vemos cómo trabaja Jesús con ellos. En primer lugar, nos dice el texto que caminó con ellos. Salió a su encuentro en el camino, caminó con ellos. Porque Jesús se acerca a las personas y camina con ellas para compartir alegrías y esperanzas, pero también las dificultades y tristezas de la vida. Jesús hace camino con nosotros. Él se introduce en la vivencia profunda de la persona, en sus sentimientos, en sus actitudes, y lo hace por medio de un diálogo sencillo, pero a la vez directo, en el que conoce y empatiza con sus preocupaciones. El mismo Jesús resucitado acompaña los pasos, las aspiraciones, las búsquedas, nos acompaña en los problemas y dificultades de aquellos que quizás volvemos por el camino andando, dejando atrás la experiencia de haber estado con Jesús. Y Jesús sale a acompañarles, se muestra disponible y le vemos caminando con ellos, siguiendo su ritmo, les hace de espejo, sin empujar para apretar el paso, sin estirar para que corran, parando con ellos cuando se paran y acelerando cuando ellos aceleran. Le vemos escuchando y buscando un diálogo que les ayude a ordenar sus ideas, a entender, a encontrar respuestas. En su acompañamiento, Jesús también acepta el momento en el que se encuentran, entendiendo sus miedos y también sus vulnerabilidades, sin juzgarles. Aquí encontramos a un gran terapeuta, o más bien al gran pastor. Y les hace una pregunta: ¿por qué estáis tristes? Una pregunta sencilla, también una pregunta abierta,
para que puedan abrir su corazón y expresar lo que están sintiendo, lo que hay ahí. Y un poco más adelante, cuando aluden a las cosas que han acontecido, Jesús vuelve a preguntar, ¿qué cosas son esas? Es como si les dijera, bueno, a ver, contadme, explicadme, decidme lo que está pasando en vuestra cabeza y en vuestro corazón, cuáles son vuestras percepciones de lo que ha pasado, qué habéis entendido, qué luchas estáis teniendo. Jesús caminó con ellos. El versículo 27 nos revela un Jesús que empieza a trabajar con ellos. Porque la presencia de Jesús no se agota en un simple acto de solidaridad, caminando con ellos. El drama interior de estos dos caminantes era que han perdido toda esperanza. Y este desencanto quedó iluminado, reconducido a través de la explicación de la palabra de Dios. Dice Lucas que Jesús les explicó las Escrituras. Jesús creía en la palabra. Y eso legitima la palabra. A pesar de las dificultades que tú y yo podamos encontrar a veces en ella, Jesús la usa aquí para corregir los errores de la concepción de un Mesías temporal. Y a través de este ejercicio también corrige otras tantas ideologías que nos esclavizan o nos limitan, o limitan a Dios y nuestra concepción de Dios. Explicando las Escrituras, Jesús trae luz a su situación y les abre nuevos horizontes. Cuando la comunidad de fe y cuando cada uno de nosotros de manera personal tiene presente la centralidad de la palabra, su explicación, la meditación y la profundización en la palabra, Cristo está presente y podemos encontrar en ella lo que necesitamos para seguir haciendo camino. El evangelista Juan nos recuerda que Jesús mismo es la palabra viva, el verbo, el logos, la palabra se hizo carne. Es una palabra que entra en el pensamiento, que entra en nuestros sentimientos más profundos, en el interior de nuestra persona, para levantarla y alinearla con el pensamiento, con el sentimiento y con el interior mismo de Dios. Así que hemos de reconocer la necesidad de ajustar nuestras expectativas, nuestras ilusiones y entendimientos con la palabra de Dios. Jesús hace algo más con ellos. Dice que se sienta a la mesa para compartir el pan. El Jesús resucitado sigue presente y está buscando una relación íntima, está buscando comunión contigo. Se sientan para mantener comunión en la mesa, para compartir el pan y sentarse en la mesa en aquel tiempo, y creo que también hoy en nuestra cultura quiere decir identificarse con aquel al que se le hace la invitación. Es mostrar estima, es mostrar aprecio, es decirle al otro, oye, te acepto. Y en la Asia de aquel tiempo, como ahora, ellos hacían 3 comidas. Por la mañana un trozo de pan que mojaban en agua o en vino, algo rápido. Al mediodía algo pequeño y también rápido en el ágora, en la plaza o en medio del camino, cerca de los campos en los que estaban trabajando. Y la tercera era la cena, que era la comida más importante por 2 razones. Procuraban que fuera la más abundante, era el único momento que no tenía que hacerse con prisas porque ya la noche estaba encima y no había más responsabilidades que atender. Y lo pueden hacer con calma. Y es a esta comida a lo que Jesús nos invita, para que podamos sentarnos con Él, compartir con nosotros sin prisas, para poder dialogar tranquilamente. Jesús no quiere invitarte a la consulta de médico, a un desayuno rápido de un café. Él quiere que te sientes tranquilamente a la mesa y que ahí encuentres abundancia de su presencia, de su sabiduría, de su persona, de sus recursos, y acompañarnos. Y nos dice el versículo 32 que eso les revolucionó, les motivó en gran manera. Dice que su corazón ardía, porque si llegamos a percibir la presencia de Jesús
y el diálogo que quiere establecer con nosotros, explicándonos la palabra, ese es un ejercicio que llega directamente a nuestro corazón y lo aviva, lo enciende. Es interesante el equilibrio, ¿no? En primer lugar, él apela a las palabras y a la interpretación de la Escritura. Hay una dimensión racional. En segundo lugar, se sienta con ellos a la mesa. Hay una dimensión social, de afectividad, de fraternidad. Y en tercer lugar, la palabra y la fraternidad se transforman en fuego en el corazón. Porque acercarse a la palabra, porque sentarse a la mesa con Jesús tiene este efecto en nosotros que no nos deja indiferentes. Esto es lo que Jesús hace. Define la realidad, hace un diagnóstico, luego hace un acercamiento en el que trabaja con ellos como hemos visto. Ahora, ¿cuál es la respuesta de los discípulos? El versículo 29, la primera respuesta de ellos: quédate con nosotros. Apertura a Jesús. Estaban desalentados, estaban frustrados, están desconcertados, se están alejando de Jerusalén, pero al experimentar a Jesús en esas realidades que están viviendo, le dicen: quédate con nosotros. Aceptan su compañía en ese camino de desilusión en el que están. Y es que la invitación y la disposición personal hacia Jesús es imprescindible. Necesitamos un deseo sincero, honesto y una voluntad abierta que quiera adentrarse y profundizar en la relación con Jesús. También nos dice el texto que volvieron a Jerusalén, versículo 33. Volvieron a la comunidad. Esta parte nos habla de vivir la fe al lado de otros hermanos y hermanas, de recuperar o de insistir en la dimensión comunitaria. Los que ya han recobrado la experiencia de Jesús sienten en su interior la necesidad de volver a la vida comunitaria, de volver a Jerusalén, de reintegrarse en aquella primera iglesia en el aposento alto. Y es que es dentro de la vida de la iglesia donde Jesús nos confirma en la fe y en nuestro camino. Por eso más adelante Pablo dirá: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros. Colosenses 3:16. Y en este contexto comunitario, poder crecer, poder madurar y no caminar solos. Porque Jesús camina con nosotros también a través de otros que están con nosotros en el camino. Y la última respuesta de estos versículos de estos discípulos es que ellos dan testimonio, fruto de esa experiencia con Jesús. Versículos 34 y 35. Al volver a Jerusalén se encuentran con los 11 apóstoles y con el resto de discípulos que estaban reunidos allí. Y lo que se produce allí, cuando están reunidos, es la primera confesión de fe de la iglesia. Verdaderamente dicen: Cristo ha resucitado. Ya no es un profeta, como decían los discípulos de Maús, camino a Maús en el versículo 19. Ya no está muerto, como también pensaban. Ya no es que han robado su cuerpo, versículo 23, sino que han entendido que Jesús es el Mesías resucitado. Es en la iglesia donde se proclama el núcleo de la fe, junto al resto de la comunidad, que comparte los mismos valores, la misma fe y el mismo entendimiento de Jesús resucitado. Ahí es donde se celebra y se comparte con otros el mismo testimonio, la misma experiencia de Jesús en sus vidas. Y de esa manera hacer llegar a otros que aún no han compartido esa experiencia de caminar junto al Jesús resucitado, que aún no han compartido la realidad de Jesús, que aún no conocen su persona, su mensaje, su obra, poder compartirlo con ellos y así ser usados por Dios para impactar otras vidas, para impactar nuestros contextos más inmediatos y para impactar nuestra sociedad.
Un Jesús así, que sale a encontrarse con nosotros en el camino, seguro que no nos dejará indiferentes. Alguien así nunca nos defraudará. Jesús siempre quiere aportar para ayudarte a crecer, a avanzar, a superar, a resistir. Jesús siempre da la talla en cuanto a lo que necesitas en una relación. Y también nos deja un ejemplo y pautas a imitar cuando acompañamos a otros en ese plano horizontal, en medio de sus realidades, ayudándoles a encontrarse con Jesús en su propio camino. Sin juzgar, acompañando el paso, ayudándonos a entender la palabra juntos y vivirla. Él nos deja un ejemplo de cómo acompañar a otros. Pues gracias, Iglesia, por esta oportunidad de estar con vosotros, aunque sea en la distancia, a través de un ordenador. Que Dios os bendiga y también os bendiga como Iglesia, allí en el puerto, y que Él cumpla sus propósitos en cada uno de vosotros, pero también a través de vosotros.